Iniciamos las secciones sobre física y primero hay que señalar que hay algunas coincidencias entre física y química, pero son materias que estudian cosas distintas. Física estudia cómo se mueve la materia y la luz. Por ejemplo, la velocidad a la que se mueve una piedra al lanzarla. La química estudia cómo se mezcla la materia. Por ejemplo, cómo se unen los átomos para formar las moléculas que hacen a la piedra. En otras palabras, de qué está hecha la piedra. Esa es la diferencia. Física estudia cómo se mueven las cosas, química estudia de qué están hechas. Algunos conceptos de química también son estudiados en física y los vamos a ver en esta sección. Por ejemplo, las partículas. ¿Qué es una partícula? Es un objeto pequeño que tiene propiedades químicas y físicas como volumen y masa. Ejemplos, un átomo o una molécula. Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que un átomo. Por ejemplo, electrones, protones y neutrones. La física estudia cómo se mueven las partículas. La química estudia cómo son. Y aquí vamos a ver algunas de las coincidencias entre física y química. Por ejemplo, el modelo de átomos de Niels Bohr, que lo vimos en la sección sobre el átomo en química. En el modelo de átomos de Niels Bohr, un átomo es formado por un núcleo de protones y neutrones con órbitas de electrones. Los electrones solo pueden gravitar en órbitas específicas y si cambian de órbita emiten radiación electromagnética. Fue el primer modelo de la estructura de un átomo propuesto en 1913 por el físico Niels Bohr. Y aquí en pantalla estamos mostrando cómo se ve un átomo en el modelo de átomos de Niels Bohr. Este sería un átomo de carbono. En física se estudia, por ejemplo, cómo se mueven los electrones. En química se estudia cómo se unen los electrones a otros átomos para formar moléculas. Lo mismo con las moléculas. Esta es una molécula de agua, H2O, 2 hidrógenos, un oxígeno. En física se estudia, por ejemplo, cómo vibra la molécula con el calor. En química se estudia, por ejemplo, cómo se transforman las moléculas en otros compuestos. Vamos a ver ahora el modelo cinético de partículas. En el modelo cinético de partículas, la materia está formada por moléculas que vibran. Dependiendo de qué tan rápido vibren sus moléculas, la materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Si las moléculas aumentan su temperatura, aumenta su movimiento y aumenta el espacio entre las partículas. Vamos a ver lo que es la presión. Si están dentro de un contenedor, al aumentar la temperatura de las partículas, éstas se expanden, generando presión adentro del contenedor. Por ejemplo, recordemos el ejemplo que vimos en la sección de laboratorio en química. Tenemos un recipiente cerrado con agua, representamos a las moléculas de agua con puntos azules, calentamos el agua en el contenedor y las partículas de agua, es decir, las moléculas, empiezan a vibrar y se empiezan a separar. Si seguimos aplicando calor, va a llegar el punto en el que va a haber mucha presión porque las partículas se quieren separar todavía más y eso va a hacer que se deforme el contenedor. Eso a grandes rasgos es la presión cuando se le aplica calor a moléculas y éstas empiezan a vibrar y empiezan a separarse, haciendo que haya presión dentro del espacio en donde están esas partículas. Mientras más calor, hay más presión. Con esto terminamos la sección sobre partículas y recuerden, estas son algunas de las coincidencias que hay entre química y física. No les van a preguntar en el examen de Comipems y de Ceneval cuáles son las coincidencias entre física y química, pero puede pasar, por ejemplo, que en las guías de Comipems y de Ceneval les pregunten algunos de estos conceptos en las preguntas sobre química o que también aparezcan estos conceptos en las preguntas sobre física. Los que estamos viendo aquí, en otras secciones ya vamos a ver cosas que solo aplican a física, pero estos que vimos aquí son algunos de los puntos de coincidencia.